Muy buenas a todos, bienvenidos a un torneo que se jugó en una parte en el día de ayer, el Julius Bar Generation. Grandes jugadores lo componen, os dejo en la descripción del vídeo información sobre los mismos. Y bueno, pues en esta ocasión Fabiano Caruana llevando las piezas negras contra Liretsa Firuza. El tiempo es a 10 minutos más 2 segundos. Se clasifican de todos los jugadores, bueno, o se crean diferentes divisiones, como hemos visto en algún torneo anterior recientemente. Vemos cómo quedó la clasificación en el día de ayer. Caruana con 7,5, y destacar que quiero traer alguna partida, por supuesto, de Iturrizaga, que también lo ha hecho fantásticamente bien en este torneo, ¿no? En esta posición, en esta situación de ayer quedó octavo. Ya en el tablero C4, apertura inglesa, a lo que Caruana, llevando las negras, responde con caballo F6. Firuza juega caballo F3 y E6, preparando, bueno, pues quizás coger centro con D5. Mientras tanto, las piezas blancas juegan G3, aquí está D5, alfil G2 y alfil E7. También buscando, bueno, pues el enroque en corto. De hecho, ambos jugadores pues lo hacen en la siguiente jugada, D3, ganando un poquito de centro y reforzando ese peón de C4, y A5, ganando espacio en el flanco de dama Caruana, a lo que se responde con más desarrollo, caballo C3, caballo B, D7 y alfil F4. Tras estos movimientos, la partida, bueno, y teniendo cierta presión, por ejemplo, sobre este punto, llevando el alfil a esta casilla, permite esta situación, caballo H5, en el que, bueno, pues las piezas negras están entregando un peón que Firuza aprovecha para capturar, pero bueno, realmente tras caballo por F4 y peón por E por D5, caballo por D5, aquí está la ganancia de ese peón, pero a cambio quería decir que, bueno, pues se ha estropeado o se ha mermado la estructura de peones en el flanco de rey. Vamos a ver si compensa todo esto. Se ataca al alfil, se retira a D6 con cierta presión sobre este peón, de momento, bueno, pues defendido por su caballo, y E3, bueno, pues dándole más protección. Tras estos movimientos se podía echar al caballo, por eso se jugaba E3, C6, el caballo vuelve a C3 y caballo B6. Bueno, pues en algún momento también este caballo con ideas de saltar a la casilla de 5, de momento protegida por parte de las piezas blancas, más movimientos de peones con D4 e incluso A4, en el que, bueno, pues hay doble ataque también defendido en dos ocasiones por parte de las piezas negras, y ahora vemos para qué sirve esta jugada. De momento Firuza conecta las torres manteniendo la presión sobre este peón, y el tema es que aquí a dama C2 parecía un poquito mejor A3, ya que, bueno, pues quedaría una estructura bastante sólida. Con este movimiento además se evita que el alfil pueda venir a B4, y bueno, pues parece más interesante de que tras esta jugada dama C2 y torre A5, de ahí este movimiento con A4 para llevar en algún momento la torre hacia la columna H, bueno, pues se juegue torre a C1, quizás nuevamente pedía la máquina jugar a 3. Tras este movimiento es Caruana el que juega a 3, y aunque, bueno, pues si se capturan los peones queda una estructura bastante débil, casi que obliga a jugar B3, y aunque parece que no pasa nada, bueno, pues es verdad que estos peones son más débiles, y de cara a un futuro, bueno, pues con menos piezas en el tablero, este peón podría ser incluso decisivo, ¿no? Es cuando Caruana pues lleva la torre que de momento al otro flanco, ¿no? Al flanco de rey, con torre H5, caballo E2 maniobrando y trayendo piezas a G3, pero el tema, y si recordáis, comentábamos sobre la casilla de D5 y lo aprovecha Caruana para mejorar la posición también de sus piezas, ¿no? Tras estas jugadas, caballo G3, también Firuza, bueno, pues haciendo buenos movimientos, se ataca la torre, se retira H6 y caballo G5, quizás no siendo lo mejor. La idea de este movimiento es mejorar la posición del caballo y llevarlo hasta la casilla de 4. Parecía que directamente era mucho mejor jugar F5, ganando un poquito más de espacio en la posición, y bueno, pues de momento quitando fuerza al alfil de casillas blancas, pero y por otro lado, bueno, pues manteniendo la defensa de esta casilla de H4 que va a venir posteriormente, ¿no? Con este caballo. Bueno, al venir a esta posición a G5, la partida continúa con alfil E7, metiendo doble ataque sobre esta pieza. El caballo se retira, como decíamos, a E4. Parece que era mejor volver a F3 con esta idea de cubrir la casilla de H4, pero bueno, pues con esta maniobra Firuza, a lo que se responde con alfil B4. Quizás aquí era un buen momento para jugar alfil G4. No se puede echar al alfil, ya que, bueno,
pues hay doble ataque por parte de las piezas negras, y si se juega F3 habría esta intermedia con caballo por E3 tocando a varias piezas blancas, y las piezas negras ya tendrían cierta ventaja en la posición, ¿no? De momento habría que retirar la dama. Si se retira D3, bueno, pues nunca iba a compensar a las piezas blancas entrar en este tipo de líneas. Bueno, pues alfil G4 juega alfil B4, también bastante activo este alfil, y aquí es cuando ahora sí juega F5 Firuza, y debía haber jugado caballo G5 evitando la entrada de la dama en H4. Como vemos a la barrita, pues no le gusta nada, ya que directamente Caruana juega dama H4, está dando mate directo en H2, y aunque de momento H3 pues sostiene la posición, se juega G6 con idea de empezar a abrir y dar fuerza a este alfil, ¿no? La captura es inviable, no pasa en la partida, y bueno, pues sería un desastre para las piezas blancas siguiendo toda esta línea, en el que, bueno, pues aunque se puede dar un jaque capturando un peón, el rey simplemente se retira a H8 evitando algún tipo de descubierta, y las piezas negras están pues muy activas. Hay que retirar la torre para dar alguna casilla extra en caso de que se juegue dama H2, incluso F5 primero puede venir, y tras salvar la pieza atacando la dama H2, rey F1 y F4 incluso, bueno, pues buscando abrir posiciones. Está atacando una pieza y sería todo un desastre, ¿no? Bueno, pues todo esto no ocurre, ya que aquí no se captura este peón, por eso habíamos traído toda esta línea en caso de capturar, y caballo C5 es lo que se juega. Tras estos movimientos, bueno, pues con ciertos, mirando el punto de B7, quizás manteniendo el alfil de momento en esta posición, parece que todo está defendido, pero ahora realiza un gran movimiento en el que la máquina incluso da como bueno este cambio de material en esta posición, o incluso casi quizás con la dama, aunque está también con cierta defensa sobre el punto de F5, pero el tema es que hay un movimiento más fuerte, y la jugada es caballo por E3, entregando temporalmente la pieza. Se está atacando a dama y torre, por lo tanto no queda más que recuperar o recapturar en la posición, y dama por G3. Por un lado, bueno, pues aparte de ganar un peón e igualar la partida en cuanto al material, las piezas negras han logrado estropear o debilitar la estructura de peones frente a su rey. El alfil está clavado, podría venir alguna idea de capturar con la torre en H3, este peón queda mucho más débil, y bueno, pues vamos a ver qué pasa a continuación. Tiene que reaccionar Firuza, ataca a la dama con torre F3, dama H4 retirándose. Es verdad que esta torre ha quedado pues completamente encerrada, que por cierto, bueno, pues había hecho un camino, creo que de esta guisa, si no recuerdo mal, cambiándose completamente de flanco, y F por G6 ayudando a la torre para venir nuevamente a la partida. Parecía que F6, bueno, podía ser menos mala, ¿no? Tras F por G6, torre por G6 y dama F2, ¿no? O a este movimiento F6 también dama F2 directamente, lo hace ahora Firuza, y dama por F2. Parecía que era mejor mantener damas en el tablero, retirando la dama H6, a G5 u otras casillas, incluso quizás como E7. Decide el cambio de material, sabedor de que tiene una posición pues un poquito mejor en la partida, y tras rey por F2, quitándose temas en algún momento de alfil por H3, ya que el alfil no puede capturar. Es verdad que estaba la torre, pero bueno, pues quitándose de esta molesta clavada, se juega rey G7, mejorando también la posición del rey. Tras estos movimientos, la partida continúa con torre C4. Viene con ataque sobre el alfil, que se puede jugar. El mejor movimiento es bastante difícil de ver, ya que aquí Caruana nuevamente jugando a un nivel tremendo. Bueno, pues hace la mejor jugada, que es alfil E1 jaque, nuevamente entregando pieza. Si rey por, bueno, pues se recupera instantáneamente, pero las piezas negras tendrían una torre tremenda en la segunda, capturando en A2 quizás, y casi llegando hasta coronar, ¿no? También este peón de A3, que bueno, pues no se jugó en ese momento, o en dos ocasiones, A3 por parte de las blancas, pues ahí sigue vivo. Se juega rey F1 también, Firuza realizando el mejor movimiento, gran respuesta por parte del jugador iraní, jugando ahora por Francia, y tras estas jugadas, bueno, pues el alfil se retira a H4, con idea también haciendo un gran recorrido y con ideas de venir a E7 y defendiendo de esta manera y estando bastante activo, bueno,
pues a larga distancia, ¿no? Tras estas jugadas se juega torre a4 yendo finalmente a por este peón, alfil e7 llega a defenderlo indirectamente, ya que aquí si se captura, que no lo hace Firuza, no hubiese sido una mala jugada. Es verdad que b6 clava un caballo que si se retira está cayendo la torre, pero existía este movimiento que no encontró Firuza con poquito tiempo ya en el reloj, en el que, bueno, pues si tú capturas una pieza, yo capturo otra en e7. Tras alfil e7 la partida continúa con caballo d3 y alfil d6, bueno, pues llevando el alfil a esta casilla, ¿no? También con cierto control sobre casillas negras. Rey f2 precisamente para tener cierto control sobre esas casillas, mejorando la posición del rey, torre 8 presionando sobre este peón y tras caballo f4 atacando a la torre. Bueno, podría venir el cambio de material, decide mantener la pareja de alfiles siendo muy potente pues en la posición para Caruana, doble ataque sobre este peón, de momento pues bien defendido, y se juega torre a8 también, bueno, pues clavando al alfil, ya que estaría cayendo la torre, rey f8 defendiendo la torre y tras e4 entregando el peón de e4, bueno, pues es mejor no capturarlo, ¿no? Ya que si se captura estaría cayendo el alfil en este caso. Por lo tanto, primero el alfil se retira a d7, buscando el cambio de material en caso de que se acepte. No hay casi nada mejor que hacer por parte de las piezas blancas, rey por e8, y tras caballo d3, torre h4, por parte nuevamente de Caruana, presionando ahora sí a este peón, rey e3 activando Firuza también su rey, alfil e6 mejorando ambos alfiles pues las piezas negras, y tras estos movimientos torre f1, ya que tras esta jugada y ante un error por parte de las piezas blancas, o en primer lugar atacando por ejemplo al alfil de casillas negras, este se retira a f8 y tras un movimiento como caballo f2 para ver ya el peligro que tiene en la posición pues Caruana, existe este tipo de sacrificio, ¿no? En b3, si no capturas te está cayendo el otro peón, y si capturas pues el peón de a2 está coronando en la siguiente jugada. Por lo tanto, torre f1 parece que evita estos temas sobre este peón y este sacrificio sobre el punto de b3. Caruana, y aunque la partida sigue igualada o sigue con un poquito de ventaja en la barra, como vemos, bueno, yo creo que está achuchando espectacularmente, ¿no? Tras estas jugadas es verdad que la torre se retira y crea una trampa sobre este peón, ya que en caso de capturar por parte de las piezas negras habrían perdido, ya que tras torre h1, bueno, pues hay ataque sobre el alfil, la torre está sin defender y bueno, pues sería un desastre. Por lo tanto, no se puede capturar, Caruana no cae en ello, y primero lo que juega es alfil e7, basculando con los alfiles, defiende así a la torre, torre h1 defendiendo nuevamente en h3 y alfil g5 que viene con jaque. El rey vuelve a f2, torre h6 retirando la torre a esta posición, y tras caballo h5 no solo atacando al alfil sino también el punto de b7, alfil c8 sosteniendo un poquito todo, ¿no? Firuza se lanza un poquito al ataque, juega e5, el alfil vuelve a 7, quizás para capturar el caballo, caballo e4 y tras alfil e6, como vemos con bastante maniobra de piezas, el caballo no ataca en b7, pues se mejora la posición del alfil. Bueno, pues es ahora cuando se decide por parte de Firuza jugar torre c1, no siendo un gran movimiento. Hay solamente dos defensores sobre este peón que está atacado en dos ocasiones. Parecía que rey g3 era una mejor jugada. El tema es que al quitar directamente el peón en esta posición es cuando se empieza a liar, quizás por decirlo de alguna manera, Firuza, y aunque es verdad que esta torre no está defendida por ninguna pieza, ahora torre h1 no funciona, ya que tras alfil por g2 cae de momento una pieza, se ganaría la torre, pero a cambio se han perdido dos piezas menores, y además, para más INRI, este peón de h7 estaría defendido. Por lo tanto, bueno, pues las negras con pareja de alfiles sobre torre estarían ganando de calle, ¿no? Por lo tanto, tras alfil por h3 decide, bueno, pues cambiar material. Las negras consiguen un peón pasado en la columna H, una torre muy activa atacando a un rey que podría caer el peón de A2, torre G1 quizás para defender, pero vamos a ver que tras torre G2 decide no colocar la torre de por medio. Firuza sabe que si se cambian torres, pues la partida estaría casi que perdida con ese peón
de menos que cuenta, y sobre todo este peón de H pasado, pero el tema es que, claro, al retirar el rey tras este jaque está cayendo el peón de A2, y aunque tiene este jaque de alguna manera bajo la manga, pues simplemente rey de 7, torre A8, basculando y colocándose detrás del peón de A3 y torre A1, bueno, para jugar A2. Tras estos movimientos torre A7, rey C7 defendiendo, y tras caballo C3, evitando al menos el avance de este peón por parte de las piezas negras, bueno, pues defiendes una cosa, pero bueno, pues te atacan por otro lado, ¿no? Alfil B4, rey D3, se cambia material, y tras estos cambios rey B8 se ataca la torre A4, salvando la pieza. No tenía muchas más casillas, pero el problema es que, bueno, pues este peón empieza a correr. Se juega H5, rey C2, H4, D5, entregando un peón central a cambio de capturar en H4, pero el peón ya está en H3, haciendo más difícil a Firouzja la captura de este peón. Por otro lado, se activa y también las blancas están coronando. F por E6, es una carrera de ver quién llega antes. H2 y tras E7, bueno, pues única para ganar la partida es para Caruana. Torre E1 y la encuentra. Torre C1 jaque, también entregando la torre, ya que si el rey captura, pues existe la coronación, pero bueno, pues en caso de que el rey no capture y se retira de 1, torre de 1 siguiendo hasta llegar a E1. Por lo tanto, da con la clave, está evitando que las piezas blancas, o si coronan, pues sería capturada, y el problema para Firouzja es que cuenta con dos peones, bueno, pues pasadísimos en la posición. Se juega torre H4 frenando el peón de H2, A2 ya en el tablero, y tras la coronación por parte de las blancas, torre por rey B2, parece que todo está controlado por parte de Firouzja, pero simplemente con torre E1 en esta posición, bueno, pues finalmente Firouzja decide abandonar, ¿no? Ya que, bueno, pues si cae un peón u otro, corona el otro uno, y entonces, bueno, pues no se puede sostener, ¿no? Y aparte, bueno, pues cuenta con un 2 contra 1 favorable y posición ganada. Por mi parte, nada más respecto a esta partida. Miro a ver si tengo alguna partida de Iturrizaga. También, si me podéis también recomendar, ya que en ocasiones pues no puedo seguir el torneo completamente, pues es de agradecer. Como siempre, un saludo y estamos en contacto. Chao.